queremos agradecerte. Agradecerte por el Señor, porque tú nos cuidas, nos acompañas, nos bendices y nos diste este día nuevo para adorarte, para agradecerte, para escuchar tu palabra, para compartir la cena. Gracias, Dios, por un nuevo tiempo, un nuevo mes que nos estás regalando. Cubrí, Señor, a cada hermano, hermana que por enfermedades, por problemas no pudieron llegar. Los bendecimos en tu nombre. Cubrimos la reunión del segundo turno también. Y orando, Señor, para que tú sigas manifestándote en tu iglesia en medio de este tiempo. Te alabamos, Rey, te damos toda la gloria a ti. Recibí nuestra alabanza y adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Buenos días. Pues pensaba cuando elegimos las canciones, y a mí me encanta la alabanza porque es algo en lo que nos unimos todos cantando a una voz algo, ¿no? Que es Dios es lo mejor que nos ha pasado, todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, venimos a agradecerle, venimos a pedir, venimos, bueno, a muchas cosas que traemos en nuestro corazón. Y en varios salmos, ¿no? Seguro que lo habéis leído, pero me encantan las partes donde dice, por ejemplo, en el Salmo 67, y alaben los pueblos, todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos y alaben. En el Salmo 117, naciones, pueblos todos, alaben al Señor, por su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. Otro, el Salmo 66. Alaben pueblos todos. Nos anima que todos lo hagamos. Y unos desde aquí, otros desde ahí, otros desde ahí, otros desde casa. Pero todos vamos a alabar a nuestro Dios, porque somos su iglesia. Así que nada, os animo a poneros en pie y que cantemos esta canción. Amén. Esta iglesia
Yo que no lo sé.
Damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos adorarte, darte gracias. Tú eres digno, Señor. Aquí estamos tus hijos celebrándote, Jesús. Eres maravilloso en nuestras vidas. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo que podemos adorarte, Jesús amado. La gloria sea siempre, siempre para ti. Amén. 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 Tomamos asiento, hermanos queridos. Bienvenidos a los que nos hemos saludado. Apenas empezamos la reunión. Dios les bendiga mucho. Le damos la bienvenida una vez más a la amiga de Lidia, ¿no? Bienvenida otra vez, un placer. Y a cada uno de los que hemos llegado, ¿no? Un placer estar en esta mañana, preciosa mañana en la casa del Señor, ¿sí? Nos preparamos para, hoy vamos a compartir la cena, pero nos preparamos para adorar al Señor con las ofrendas, lo mismo que hemos apartado para Dios, ¿sí? La espera Julia esta mañana, que esté acompañando y orando aquí, por favor, adelante, Julia, ¿sí? Los que no tienen sobre saben que pueden pedir a los sugieres o allí en el rincón están los sobres. Oramos y bendecimos. Bendecimos la economía de nuestras casas, bendecimos la economía de la iglesia, bendecimos también nuestra nación para que Dios bendiga y provea de trabajos y que todo el mundo esté bien. Señor, tú eres poderoso, así que oramos a Él en esta mañana. Sí, Señor, te damos gracias porque eres fiel, infinitamente fiel, Señor, y nos das cada día todo lo que necesitamos, incluso mucho más abundantemente, Señor. Gracias te doy por ello, Señor, y de lo que recibimos, Señor, queremos darte ahora, Señor, con estas ofrendas, Señor, que sean administradas, Señor, para tu obra, para esta iglesia, Señor, y para todas las necesidades que hay, Señor. Amén. Muchas gracias por tu sostén, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú, a pesar de todo, Señor, estás ahí cuidándonos, guardándonos y dándonos todo lo que necesitamos. Gracias te doy por todo. Amén. 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 Cantamos esta preciosa canción. Nos ponemos de pie mientras oramos, ¿sí? Por favor. Tu amor, tu vida.
gracias Lidia, gracias Kevin, gracias adoradores, qué lindo tiempo de oración al Señor. Saben que hay varios hermanos todavía que están atravesando o terminando el COVID, seguimos orando por ellos. Y también oramos por Carlos y Patricia, que perdieron a su papá, Carlos perdió a su papá y la mamá está muy delicada. Así que sería bueno que oremos por ellos, por lo que están padeciendo en este tiempo, no solamente en la familia de la iglesia, sino de todo aquello que sabemos que precisan del favor de Dios. ¿Les parece bien? ¿Sí? Quisiera pedir a Joaquín, por favor, que pase aquí adelante y bendiga. ¿Sí? Bendiga a los hermanos, bendiga, traiga consuelo, fortaleza. Es el tiempo que estamos atravesando, ¿sí? Bueno. Gracias te damos, Señor. También las pruebas son parte de nuestra vida, Señor. Y aceptamos las pruebas. Son cosas que tú permites y que nos hacen bien también las pruebas, Señor. No nos gustan, pero son buenas para nosotros. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. En esas pruebas, Señor, no estamos solos. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Deseas lo mejor para nosotros. Y aceptamos todo lo que viene, Señor, porque de ti viene. Gracias, Señor, porque, Señor, tú tienes planes buenos con nosotros. Y queremos, Señor, participar de ellos. Queremos crecer con ellos. Queremos estar fortalecidos con ellos, Señor. Gracias por acompañarnos. Gracias por tener tan buenos deseos para nosotros. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, también que fortalezcas a nuestros hermanos más debilitados, los que pasan por la enfermedad, Señor, los que están saliendo de ella, los que se prolonga aparentemente innecesariamente. No sabemos por qué ocurren estas cosas, Señor, pero, Señor, tú lo sabes. Así que, Señor, fortalece a los hermanos que están pasando pruebas largas o difíciles, Señor, porque no podemos entenderlo. Señor, fortalece también a los hermanos, Señor, que han perdido a sus seres queridos. Y Señor, también nosotros pasaremos, Señor, pruebas porque tú lo vas a permitir. Fortalécenos para esos momentos, Señor, para que estemos fuertes, Señor, para que seamos también ejemplo también para otros, porque nos vemos en los ojos de los demás también. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias porque no nos dejas solos. Amén. 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 Gracias, Joaquín. Gracias por el tiempo precioso de oración. Bien, vamos a tomar asiento. Después vamos a compartir la palabra. Saben que los anuncios vienen al final. Así que quiero mandar un saludo especial. Saben que hay muchos argentinos que nos ven por Facebook. Así que le mandamos un cariño muy grande desde Valladolid, España. Que Dios les bendiga mucho también allí. Para ellos a esta hora es, ¿qué viene a ser? 8 de la mañana, por ahí. Algunos sí ni siquiera se levantaron todavía, pero después lo verán. Le mandamos un cariño muy grande al pastor Gustavo y a la familia de la iglesia también allí, como a los de Viñará y tantos que nos ven. Bien, primer domingo de febrero, che. Estamos avanzando mucho, vamos rápido. Los años pasan y vamos, bueno, cada día su propio afán, dice vamos a entender que Dios tiene, como hemos orado recién, Dios tiene planes y propósitos. Así que en este día tan especial de compartir la cena, quiero mirar un texto fabuloso, maravilloso, que nos apasiona a todos. Creo que es, de alguna manera, el texto que habla de una relación que se asemeja a nuestras vidas, de Jesús con nosotros, ¿sí? Y como dice ahí, como sigue mi vida después de la cruz, ¿sí? Te quiero invitar a que abras tu Biblia, los que trajeron Biblia, y los que no, como diría un viejo amigo, acercarte a un hermano. A un creyente, dicen algunos. Pero los que son visitas pueden ayudar, la que saben ya usar la Biblia. Bueno, acérquese a él, a ella. ¿Cómo sigue mi vida después de la cruz? Y antes de leer el texto, ya todos tenemos su Biblia abierta, así que miren lo que voy a decir. ¿Saben que para mí, desde ya, para todos nosotros, la cruz de Jesús y la resurrección es el punto de partida para nuestra vida cristiana?
Hay un antes y un después de la cruz. Ya sea en la historia, lo hay en nuestras vidas también. Miren que decimos, ¿en qué año estamos? 2022 después de Cristo. Y antes de Cristo. Así que hay un antes y un después. En tu vida también. Un día tú y yo andábamos sin Cristo, sin nada. Y cuando uno recibe a Cristo, arranca una nueva historia. Así que, si tú todavía no entregaste tu vida a Cristo, escucha bien, no es una religión. Si no le entregaste tu corazón, si no tenés un día marcado en tu historia, no sabes el después. No viviste todavía un después. Porque la cruz no es para marcar una historia en el calendario. La cruz y la resurrección de Jesús fue por ti y por mí. Para que tú y yo entremos en la nueva historia de vida con Dios. Es tremendamente importante. Y este relato que vamos a leer habla de un amor de Jesús con dos personas que por ahí eran desconocidos, no eran ni siquiera discípulos, ni siquiera de los 12. Eso me alienta. ¿Saben por qué? Porque no es que el Señor solo le habla a aquellos importantes de la historia. Habla al hombre, a la mujer más sencilla del mundo y lo acompaña. Y le revela su poder y su gracia. Cuando uno encuentra el poder de la cruz, vive el poder de la cruz, pasan cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Así que vamos a leer el texto allí entonces de Lucas 24, 13 en adelante. ¿Lo tienen? Yo voy a leer en la versión Reina Valera. Y aquí dos de ellos iban el mismo día, a grabar el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba más o menos a 11 kilómetros de Jerusalén. En esta versión lo traduzco. 60 estadios. Eso, 70 estadios, dice acá. No, no sé lo que significa 70 estadios. 60 estadios. Pero 11 kilómetros dice. Sí. Así que más o menos para que tengan en cuenta la distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Estas dos personas iban hablando de lo que había pasado ese fin de semana, el día de la Pascua con Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, me encanta esta parte, iban, más que nada, no es que iba diciendo, che, pero ¿murió en serio? ¿Entendiste? Pero no. Iban derramando sus corazones de Jerusalén a Emaús. Y discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, dice, velados. No lo podían reconocer, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, el único que aparece en este texto, este discípulo, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Como si Jesús no supiera. Pero quería escuchar el corazón de ellos. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Estos eran creyentes fieles, pero estaban atravesando un momento difícil. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros, escucha esta palabra, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, día de resurrección. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, oh insensato y tardo de corazón. Me pega tan fuerte esta palabra.
a veces nos cuesta tanto entender. Pardo de corazón, le dice. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, mirad desde dónde lo llevó, desde Moisés, del Pentateuco, de los primeros libros, y siguiendo por todos los profetas, me imagino, en esos 11 kilómetros le habrá hablado toda la Biblia, y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, y hizo por bueno, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, ¿quién? Jesús, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose esa misma hora, de noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Amén. Qué tremenda historia. Hermosísima. Dos personas desconocidas allí después de la cruz, ¿no? Volvían. Y yo imagino en la escena como estos dos varones que van ahí, si usted me acompaña, ¿sí? Hablando y de pronto aparece Jesús. Dejaban Jerusalén volviendo a Emaús. A mí, por lo general, cuando decimos Jerusalén, estamos hablando donde Dios estaba haciendo la obra. Dejando Jerusalén, dejando de contemplar y vivir lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, volviendo a Emaús. Algunos comentaristas dicen que Emaús era como que ese lugar del olvido, ese lugar donde uno se refugia para olvidarse de su experiencia con Dios. Muchas veces los seres humanos tendemos a escondernos en algún Emaús, ¿sí? Y yo me quedo acá, man. No quiero saber nada, sé que Dios es bueno, todo fenómeno, los hermanos también la iglesia, pero yo... Y estos dos muchachos parecería ser que el mismo día, ese día de la resurrección estaban volviendo a Emaús. Ahora, alguien ha dicho, y me gustó, miren ustedes ahí, gracias a Dios mi salvación, dice, ahí está, no depende de nuestra fuerte fe, sino de su poderosa gracia sobre nuestras vidas. No depende de nosotros, depende de Él que nos busca a pesar de Él. ¿Cuántas veces nos hemos alejado sin querer? Y Dios allí va y camina con nosotros. Todo lo que hemos aceptado a Jesús en el corazón como Señor y Salvador, tenemos un antes y un después de la cruz. La cruz de Jesús es la puerta de entrada a la salvación y a la eternidad con Dios. Amén. Y lo primero que quiero decirte en este relato es volviendo a casa desilusionados. Esto es lo que le estaba pasando a estos muchachos. Dice, y aquí aquel mismo día, dos de ellos, dos de los discípulos, tal vez no eran los 12, pero dos de estos tantos que Jesús habían vivido con Jesús muchas cosas maravillosas. ¿Sí? Aquel mismo día. El énfasis está en el día de la resurrección. No el día de la muerte, el día de la resurrección, que Jesús habría hablado 1000 veces con ellos sobre ese tema. Al tercer día voy a resucitar. Pero ese mismo día, ellos estaban yendo a Emaús, a una aldea llamada, que estaba como a 11 kilómetros, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Es interesante lo que la palabra está enseñándonos. Era el día de la Pascua. A la tarde de ese mismo domingo, estos dos muchachos estaban regresando a Emaús, ¿sí? Se menciona el nombre de uno que se llamaba Cleofás. El otro ni siquiera
Se menciona. Pero eran 2 personas, por eso matrimonio, dice uno comentarista, pero tal vez eran 2 varones que vivían en Emaús. No sabemos quiénes eran, pero lo interesante de este relato era que Jesús sí se interesaba por ellos, como se interesa por nuestras vidas cuando volvemos a Emaús. Esos momentos que, es decir, yo me quiero aislar un rato, un tiempo. Yo he escuchado a muchas personas ir a Emaús, olvidarse, alejarse de Jerusalén. Ahora, el segundo punto dice el dolor y las dificultades muchas veces que no nos permiten ver a no nos permite ver a Jesús. Y sucedía que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Él les preguntó, dice el versículo siguiente, ¿de qué viene discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, dice el texto, con sus rostros cargados ¿de qué? ¿De qué? De tristeza. A veces las desilusiones, las dificultades, no nos permiten ver a Jesús de la cruz y de su victoria. Estaban tristes. El que se llamaba Cleofas le respondió, ¿eres tú? No lo podía reconocer a Jesús, ni siquiera hablar. Eres el único forastero, peregrino en Jerusalén que no se ha enterado que lo que ha pasado en estos días. Se ve que Jesús no prendió su Facebook, no prendió su Instagram porque no se enteró. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estaba en Jerusalén? ¿Cómo puede ser que no te enteraste? Cleofas medio que se enojó. Es noticia en todos lados. No te enteraste. Vieron que nosotros hoy nos enteramos de todas las noticias en el mundo entero, ¿sí o no? Prendés un canal de... no sé cómo hacen acá. Nosotros allá prendemos TN y nos enteramos de todo. Los chismes, las gotas, todo el mundo. Acá, ¿cuál es el canal? Ayúdenme un poquito, que se ve y muestra todo lo que pasa en el mundo. El 24. El 24. Ajá. 24 horas. 24 horas. Gracias por ayudarme, lo voy a mirar ahora. Así nos enteramos. Se ve que Jesús no había prendido la tele ese día. No se enteró. Ni su ordenador. ¡Qué cosa! Increíble. Y este Cleofas se enojó y dice, pero vos sos el único. ¿Cómo puede ser? Vos no estabas en Jerusalén. Déjeme decirle que la muerte de Jesús en la cruz, no solo que hoy lo recordamos como historia, sino que fue el evento más importante de la historia. Increíble, algo que pasó que movilizó al mundo entero. Es más, déjame decirte, escúchame bien, en la muerte de Jesús movilizó el infierno, a Satanás, movilizó la historia. Lo que pasó en ese día, en ese fin de semana, marcó un antes y un después en la historia de miles y millones de personas. En tu historia también. Maravillosa historia. Así que Cleofas tenía razón para molestarse y decir, pero tú eres el único, ¿cómo puede ser? Todavía te falta conocer al autor de la cruz y la resurrección. ¿Cómo puede ser? Es que estos 2 muchachos habían acompañado a Jesús durante su ministerio, habían vivido momentos tremendamente maravillosos con él. Habían visto la resurrección de Lázaro, habían visto los milagros de la alimentación, de las sanidades, y de cuántas cosas habían escuchado tantas veces el sermón del monte y otras palabras. Habían vivido con Jesús momentos tremendos. Habían visto también a Jesús colgado allí en la cruz y diciendo, era el Mesías como Juan el Bautista. Era este nuestro Mesías. ¿Qué pasó? No entendían, aunque conocían la palabra. Hermanos queridos, a veces los problemas y las dificultades tapan nuestra visión, nuestra apreciación de lo que Jesús es. Y a veces regresamos. No necesitamos irnos de la iglesia para regresar a Emaús. A veces estamos y estamos regresando. Pero vuelve a Jerusalén. Vuelve. Es la historia que nos habla hoy. Seguramente habrán visto cuando de pronto el cielo se cubrió un día como hoy, brillante. A la hora que Jesús muere, se llenó de
una tremenda nube y tapó todo, se hizo de noche, dice la Biblia. Habrán visto temblar el Gólgota. Habrán participado seguramente de todo esto y tal vez habrán escuchado al centurión decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Seguro que escucharon la historia cuando le dijeron que el templo del templo de allí, de Jerusalén, el velo se rasgó en dos y cuántas otras cosas. Pero a pesar de esto, aún con todo eso estaban volviendo a Emaús. Es más, ellos le cuentan a Jesús, nos hemos enterado esta mañana, dice, antes de venirnos para acá, que las mujeres fueron al sepulcro y escucharon que Jesús no estaba ahí. Pero la tristeza y el dolor de sus corazones les impedía ver el plan, el propósito de la cruz y la resurrección. Lo maravilloso, hermano, y esto es para nosotros hoy, es que a pesar de esta bella historia, estos dos hombres tuvieron el privilegio de que Jesús caminara con ellos. Aún en nuestros momentos de dolor y de no entender, como oraba recién Joaquín, a veces no entendemos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida, en nuestras familias, aún en nuestro ser, ¿sí? Jesús camina. Él está ahí al lado. No está yendo a caminar con Pedro, con Juan, con los discípulos, está caminando con Cleófas y con no sé quién. Le siguen hasta ahí. Con gente que ni figura en la Biblia, como tú y yo. Pero qué bueno, esta es una palabra poderosa para nosotros que nos alienta en medio de nuestras dificultades y tristezas, saber que el Señor está a nuestro lado. Amén. La pregunta para nosotros es, ¿por qué Jesús no se dio a conocer? Apenas empezó a caminar con estos dos muchachos, ¿por qué no se habrá dado a conocer? ¿Por qué? Escucho opiniones esta mañana que somos varios teólogos conocedores. A ver, ¿por qué creen? ¿Nos ayudamos entre todos? Ya uno, no me atropellen porque está todo el mundo hablando ya. ¿Por qué cree que no se dio a conocer? Ajá, perfecto. Muy claro. ¿Por qué? Bueno, déjenme darle mi apreciación a esto. O sea, que ustedes ya la saben todas, pero igual les voy a dar mi apreciación. Creo que Jesús quería escuchar de la boca de ellos, del corazón de ellos, que tanto sabían, conocían y creían en Él. ¿Qué nivel de vida espiritual estaban llevando esto que estuvieron con Él tanto tiempo? Si entendían realmente el plan de Dios en la cruz, si interpretaban todo esto. Eso mismo hace Jesús cuando camina a nuestro lado y escucha el latido de nuestros corazones. Él sabe y quiere escuchar a nuestra boca lo que estamos viviendo y sintiendo. Él se puso al lado y escuchó. A ver qué. Es más, le dice, ¿qué cosa? ¿No eres el único que no sabe lo que está pasando en Jerusalén? Y él le dice, ¿qué cosa? Y era él, la noticia. Él era la noticia. Tremendo. Esto sí que es tremendo. Las desilusiones, las circunstancias pueden robarnos la esperanza en Jesús. Dice el punto que sigue. Las circunstancias pueden robarnos la esperanza. Dice el versículo 19, entonces él le dijo, ¿qué cosa? Del que estamos hablando recién. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y ¿qué dice? Crucificaron. Pero, acá viene un pero. Hay un pero que me encanta. ¿Qué dice? Pero nosotros esperábamos. Hay un pero siempre para una buena noticia. En este caso no era tanto. Ellos sabían todo el poder y lo que Jesús había hecho, pero hay un pero. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En primer lugar, estos discípulos detallaron con claridad y amplitud todo lo que Jesús hizo. Pero la esperanza y la fe se les había terminado. Porque Jesús había muerto en la cruz. Cuando dice el texto, pero nosotros esperábamos,
es una palabra del pasado. La tristeza y el dolor les había deprimido en ese momento. Mucha gente hoy en día también tiene desesperanza más que esperanza. Estos discípulos decían, pero nosotros esperábamos. Para estos discípulos de la cruz, en la cruz todavía terminado, ¿sí? La fe de ellos, la esperanza, que Jesús fuera el Mesías prometido. Se le había muerto el líder, el que esperaban tanto en él. Por eso estaba regresando a sus tareas, a su vida de antes, a Emaús. Hermanos queridos, muchas veces las circunstancias que vivimos nos roban la bendición de ver a Jesús a nuestro lado. Pero nosotros esperábamos, en un tiempo pasado, un tiempo muerto. Jesús le dice en el punto 4, podemos muchas veces escuchar sobre la resurrección de Jesús y aún así no creer en él, ¿sí? Punto 4, podemos escuchar muchas veces sobre la resurrección de Jesús y aún así no creer. Los discípulos le dicen, más abajo lo voy a leer, pero las mujeres fueron y dijeron que Jesús no estaba en la tumba. Aún nuestros Juan y Pedro y Juan fueron también y no encontraron a Jesús. No dijeron resucitó, no lo encontraron, dice el texto. Filipenses, el apóstol Pablo, en el texto que ustedes ven ahí, lo que quiero es que dice ahí la palabra conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Él sigue hablando el apóstol Pablo, pero me quiero detener allí. Tal vez tú y yo hemos escuchado muchas veces de la resurrección de un Cristo en la cruz, hace 2000 años atrás. Ayer hablábamos en la vida de Jesús sobre este tema. Pero yo les pregunto, el apóstol Pablo, a esta altura de su vida y ministerio, ¿cómo se anima a decir, lo que quiero es conocer a Cristo? ¿No lo conocía todavía? ¿Lo conocía o no? Claro que sí. Y experimentar el poder de su resurrección. Escuchen bien, hermanos queridos. Conocer a Cristo no es saber de Jesús. Muchos de nosotros sabemos la historia completa de la muerte y resurrección, de Pilato, de todo. Lo sabemos. Pero con el saber no alcanza. Saber de la resurrección de Cristo. Él murió para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, pero resucitó para que tengamos vida en abundancia. Yo tengo que declarar sobre mi vida una vida resucitada. El apóstol Pablo dice esto: nosotros hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Él dice, yo quiero conocer más a Cristo. ¿A quién te gustaría conocer más en este tiempo? Y a mí me gustaría conocer al presidente que tenemos. Otro capaz que no. Me gustaría conocer, qué sé yo, a un cantante famoso. Ay, me moriría por conocer a Messi, a un jugador famoso de Argentina. Otro quisiera conocer a Ronaldo Astanta. O al buen tenista que tenemos aquí en España que se llama. Este es de verdad que es bueno. No para hablar de Facebook, le digo a Carlos de es bueno. Jesús dice, el apóstol Pablo dice, quiero conocer a Cristo. ¿Saben que el conocer a alguien es estar con alguien? Es vivir con alguien, es disfrutar. Hay hermanos que no conocen a muchos de los hermanos de Pablo. Es porque no están. No está en la reunión. ¿Saben que en la reunión de oración clamamos por tu vida? Hay un grupo de 30, 40 que nos juntamos. Precioso tiempo en Dios. Eso es estar con Jesús. Quiero conocerle más. Quiero conocerle más. Experimentar. La palabra, escucha bien la palabra experimentar. No es lo mismo saber, experimentar el poder de su resurrección. Hermanos queridos, nuestra vida necesita resucitar más. Estamos muy en el sepulcro todavía de nuestra historia. ¿Qué es? Entenderlo, esto es espiritual, no es, yo estoy vivo, mira, estoy afuera, pastor, nada que ver. No, tu vida espiritual necesita experimentar el poder de la cruz y de su resurrección. Eso es vida cristiana. Eso es mirar de este lado de la historia, la cruz de Jesús, viviendo el poder del resucitado. Amén.
Dice ahí, los dos muchachos le dijeron, no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Mirá lo que dice el texto. Noticias increíbles, pero no creyeron. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. ¿Qué más querés saber? Jesús ya se puede haber enojado, un poquito se enojó. ¿Qué más querés saber? No está ahí. Los ángeles bajaron y le dijeron, Jesús está vivo. No había nadie en la tumba. ¿Qué más querían saber? Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Pedro y Juan, dice el texto. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo, en esta versión de la Biblia, qué necio, qué duros somos. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Desde ahí entonces, desde Moisés, empezó a leerle 11 kilómetros, recordarle texto por texto, palabra por palabra. Hermanos queridos, vos podés escuchar 1000 veces la palabra aún de la boca de Jesús y no entender lo que Dios está queriendo decirte. Muchos de los que estamos en las iglesias, no digo en esta, en todas las iglesias, Urinarray también, que me están viendo algunos, sabemos de la Biblia. Todas las historias, pastor, eso ya me las sé de memoria. La pregunta es, ¿entendiste el propósito de tu vida? ¿Entendiste por qué Cristo murió por ti y por mí? ¿Entendiste para qué Él sufrió tanto? ¿O solamente lo sabemos? ¿Entendiste el propósito por qué te salvó? Para que sea una mujer, un hombre de Dios. Una mujer, un hombre que viva el poder de la palabra. Ellos escucharon todo. Es interesante que el relato de las mujeres solo le causó sorpresa, no fe. Tal vez el temor de estos muchachos de ser ejecutados, tal vez llevados presos, hizo que dejaran Jerusalén y están regresando a su casa, hermanos. Por más evidencia que suceda a nuestro alrededor o en nuestro entorno, nuestras propias vidas, aún así muchas veces nos cuesta creer. Por eso es tan necesario experimentar el poder de la cruz, el poder de su resurrección. Por eso Pablo dice, quiero conocerle más. Quiero conocer más a Cristo y quiero experimentar. En quinto lugar, cuando invitamos a Jesús a casa, nuestros ojos, ¿qué dice? Se abrirán. Bueno, al final, ustedes saben la historia, no era muy común, les explico cómo es la situación. Al atardecer casi nadie viajaba de noche. Pero al atardecer, se ve que llegaron ahí donde vivían estos muchachos, estos hombres, y le dice, Jesús hizo como que seguía su viaje, pero él dice, ¿por qué no te quedas? ¿Saben por qué lo invitaron? Ayúdame también ustedes, ¿por qué creen que lo invitaron a quedarse? Para conocer la ciudad de Maús. ¿Qué más puede ser? Les daba esperanzas. Ajá. Le entusiasmaba la palabra que Jesús estaba hablando y querían escuchar más sobre este tema. ¿Sí? Querían más. Yo me imagino por eso. Y lo segundo es que de noche casi nadie viajaba. Así que les pidió que se quedaran. Me parece excelente. Cuando invitamos a Jesús a casa, nuestros ojos se abrirán. Se acercaba al día donde iba y se hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros. Qué buena palabra. Porque está atardeciendo y el día ya ha declinado y entró a quedarse con ellos. Y sucedió, dice el texto en el 30, y sucedió que al sentarse a la mesa, normalmente cuando alguien viene a una casa, el anfitrión, el dueño de la casa, es el que ora y bendice los alimentos. El dueño de la casa. En este caso, quien lo hizo fue ¿quién? Jesús. Rarísimo, el invitado.
el pan, dice en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. De alguna manera Lucas recuerda lo que Jesús había hecho en la última cena. Tomó el pan, lo partió, lo bendijo primero, lo partió y les dio. Entonces les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de Dios. Cuando invitamos a Jesús, amados queridos, a nuestras vidas, a nuestras casas, dejamos y permitimos que Él nos bendiga, ore. ¿Saben que la Biblia dice que Jesús ruega por nosotros, ora por nosotros en este tiempo? ¿Sabía usted? Dice el apóstol Pablo, habla de esto. Él está intercediendo por ti y por mí. Y el Espíritu Santo dice, toma nuestras oraciones imperfectas y los lleva delante de Dios. Cuando invitamos a Jesús a casa y dejamos que Él nos bendiga nuestras vidas, entonces empezamos a ver a Jesús. Se abren nuestros ojos. Muchas veces pensamos que aunque somos cristianos, las cosas que hemos alcanzado, conseguido, fue por nuestro esfuerzo, sí, porque nos portamos bien. No, nada de eso. Fue simplemente la bendición de Jesús. No porque Él está en casa acompañándonos. Es por pura gracia que estamos aquí. Amén. Por eso es necesario invitar a Jesús día a día, como Pablo dice, quiero conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. En sexto lugar, para ir terminando, cuando la palabra de Dios arde en nuestros corazones, dice que entonces, ¿qué pasa? Entonces, tenemos tanta necesidad de regresar a Jerusalén. ¿Te acuerdas que al principio dije que estos dejaban Jerusalén, que iban a Emaús? Cuando el Señor está en la casa, cuando la palabra de Dios quema nuestros corazones, tenemos deseo de estar aquí. Tenemos deseo de estar en Jerusalén. Tenemos deseo de ser y compartir el poder de la muerte y resurrección de Jesús. Dice el texto entonces, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía qué? Nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Volvieron rápidamente, en menos de una hora. Yo imagino venían corriendo. Vendrían, aguantá, que yo no, como me va a pasar esta tarde a mí. Venían corriendo y se ve que Cleopas tenía más estado físico que el otro. Esperaron un poquito, pero todos corrieron tanto que en una hora estaban 11 kilómetros. No era poca cosa. Y allí encontraron a los 11 discípulos y los que se habían reunido con ellos. Quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se les pareció a Pedro. Ya había Pedro tenido esta experiencia. Luego los dos de Emaús. Miren, ahora le tocaban a ellos, ¿no? Pero luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino. Y cómo le habían reconocido cuando compartieron la cena del Señor. A mí me parte el alma esto. Algo increíble sucede cuando estaban por compartir la cena. Y ¿saben qué? Escuchen esto, porque esto es para nosotros también. Cuando compartimos la cena, no es un acto litúrgico para recordar. Es para experimentar el poder de la cruz y de su resurrección. Estando ellos sentados, dice, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Hay 4 cosas que Jesús hizo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y los dio. Lo que hacemos en la cena. Los discípulos de Emaús, por haber demostrado hospitalidad, vivieron esta experiencia con el mismo Jesús. Hermanos queridos, cuando invitamos a Jesús a casa, dejamos que Él bendiga nuestras vidas, quédate tranquilo, Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. ¿Cuántas bendiciones hemos dejado a un lado porque nos hemos invitado a Jesús en casa? Y regresaron esa misma hora. Les dije que de noche no se andaban. No hay iluminación. Nadie andaba de noche. Ellos sí salieron corriendo 11 kilómetros para llegar y contar todo esto. Esto es maravilloso.
estos discípulos no se quedaron en casa, regresaron a Jerusalén y contaron la experiencia vivida. Qué amoroso es el Señor con nosotros. Que a pesar de que no somos de los principales de los discípulos, aunque no somos tan importantes tal vez en la iglesia, el Señor camina con nosotros y nos hace arder el corazón con sus palabras. Y cuando compartimos la cena, sucede algo maravilloso, ¿sí? El milagro de hacernos ver el poder de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso hace volver, eso hace regresar. Yo no sé cómo estás tú ni dónde estás, pero en esta mañana el Señor puso en mi corazón el deseo de orar primeramente por aquellos que todavía están antes de la cruz, que sabían de todo esto pero no han experimentado a Cristo en su vida, no lo recibieron todavía como Señor y Salvador. En esta mañana, tal vez sea hoy tu mañana para decirle: Jesús, yo quiero que sea el Señor y Salvador de mi vida. Si nunca lo hiciste, algunos tal vez dirán: pero yo siempre fui creyente, pastor. Todo el mundo es creyente, hasta Satanás. Así que todo el mundo cree. Pero yo sé de la cruz, todos sabemos. La pregunta es: ¿lo recibiste en tu corazón un día? Porque no se cree en Jesús siempre, se cree para salvación un día. ¿Lo recibiste? Si no, yo quiero orar simplemente hoy. Esta mañana tal vez sea tu mañana. Y después quiero hacer otra oración también. Cierren por favor sus ojos mientras escuchamos una melodía. De tal manera, tal vez, en esta mañana, en este silencio, entre tú y el Señor, aquel que murió en la cruz por vos, tal vez te estuvo acompañando a lo largo de este tiempo, pero tú no te dabas cuenta. Habías escuchado mucho de Jesús, pero todavía no lo recibiste, no lo conociste como Señor y Salvador. Esta mañana quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. No sé si tendré deseo de hacerlo. Es entre tú y el Salvador del mundo, Jesucristo. Señor, en esta mañana preciosa que me regalaste, yo te doy gracias. Gracias porque un día te dignaste dejar tu gloria, dejar tu trono y venir a este mundo. Nacer, a vivir, a sufrir, a padecer y a morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, porque en la cruz derramaste tu sangre para perdonarme, para salvarme, para sanarme, Señor. En esta mañana reconozco que te necesito en mi vida. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te recibo por fe. Ven a mi corazón a través del Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta es la oración más importante en nuestra historia. Es el punto de partida para decir: tengo la cruz, tengo un después. Amén. Si tú aceptaste a Jesús, dime nada más en la puerta: después yo recibí a Cristo. Eso será suficiente. Lo segundo, quiero orar por ti, mi hermana, mi hermano. Tú que ya conoces a Cristo, conoces la cruz y estás caminando, pero tal vez la circunstancia de tu vida te ha hecho volver atrás. Tal vez estás desilusionada, desilusionado por algo que te ha pasado y perdiste la esperanza. Debo decirle: Señor, camina conmigo. Haceme volver a Jerusalén, a la casa, a la presencia, al poder, al testimonio, a la vida poderosa que tú viniste. Oramos, después compartimos la cena. Señor Jesús, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces nuestra historia. Muchos de nosotros te hemos recibido, Dios, hace tanto tiempo. Fue la experiencia más maravillosa de nuestras vidas. Pero Padre querido, a veces atravesamos valles que no queremos, situaciones que no sabíamos que nos iban a tocar. Gracias, Señor, porque tú vas a mi lado, Señor. Tú estás con nosotros. Tú estás ahí hablándonos. Tu palabra es poderosa, quema nuestros corazones. Te invitamos, Señor, una vez más a nuestra casa, a nuestra familia. Ven, Señor Jesús, y bendícenos. Acompáñanos en este tiempo.
En el nombre de Jesús. Amén. 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 De tal manera me amó, dice esta canción, mientras compartimos la cena. La cena es el cumplimiento de esto que hemos hablado. Yo le voy a pedir a Joaquín y a Paulo que nos ayuden con la cena, por favor, esta mañana. A los diáconos que tenemos aquí. El apóstol Pablo dice que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa, dice, y dijo: esta copa representa mi sangre que por vosotros es derramada. Todas las veces que coman este pan, recuerden lo que yo hice por ustedes. Hermanos queridos, en esta mañana oramos para que el poder de la cruz, el poder de la resurrección, sea sobre nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ver. Padre querido, bendecimos el pan y la copa de esta mañana. Padre, gracias por estos elementos, Señor. Son simbólicos, Padre, pero sabemos que hacemos así porque tú ordenas, Señor. Gracias, Señor. Hacemos eso hasta que venga tu vuelta, Señor. Aleluya, Padre. Gracias por participar, Padre, por creer en tus palabras, Señor. Gracias, Señor. Edifica cada uno, Señor. A paz en cada corazón, Señor, nesta manhã. Que podamos disfrutar, Padre, sempre de tu presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Ponemos de pie todos aquellos que vamos a participar de la cena, por favor. De tal manera, mi amor. De tal manera, amor, sublime nuestra al final se entregó y a la muerte fue Dice la palabra que Jesús tomó pan, como leímos recién, lo bendijo, lo partió y lo dio. Señor, esta mañana solo queremos darte gracias por tu amor eterno sobre nuestras vidas. Señor, que este acto sea de aliento y bendición a cada uno de los que participamos. Ayúdanos a valorar, a vivir el poder de tu muerte y resurrección. En tu nombre participamos esta mañana. Amén.
Y Señor amado, al compartir la copa también queremos pedirte que sigas sanando, limpiando nuestras vidas. Siga obrando con poder en cada uno de nosotros. Declaramos lo que dijo el apóstol Pablo: quiero conocer más a Cristo y el poder de su resurrección. Así sea sobre cada uno de los que estamos aquí. Vivamos en el poder del resucitado. En tu nombre participamos, Jesús. Así lo hacemos. Padre, te damos gracias por todo lo que tú hiciste en nuestras vidas y estás haciendo. Bendice tu iglesia en medio de este tiempo, Señor. Que podamos seguir avanzando, creciendo y proclamando como hicieron estos dos varones regresando a Jerusalén, declarando que Cristo ha resucitado y que Él sigue siendo el poder y la esperanza de salvación para miles y miles de personas. Bendice tu iglesia, allí donde quiera que se proclame a Cristo como Señor y Salvador. La gloria sea para ti, Jesús. Amén. Amén y amén.